ojos y cómo nos afecta. Mi nombre es Ignacio Torres, soy el director de Fitness aquí en Interior. Nosotros somos un centro de terapias alternativas, de terapias energéticas, que buscamos la transformación del ser. ¿Qué vamos a hablar a lo largo de la charla de hoy? Vamos a hablar sobre lo que es el campo energético. Nosotros escuchamos sobre terapias energéticas, escuchamos hablar del aura, de la energía que nos rodea, pero muchas veces esos términos, a mi visión, quedan pobremente explicados. En el sentido de que hablamos de energía, pero cuando voy a los talleres, cuando doy diferentes cursos, y la primera pregunta que hago es ¿qué es la energía? Ahí entramos en la duda. Ahí es donde todo el mundo empieza a tener diferentes definiciones, y definiciones que no van tanto desde un lugar técnico, sino más de un lugar instintivo, más del sentir, más del experimentar. Y desde mi experiencia, yo tengo 15 años trabajando con terapias energéticas. Yo empecé mi camino espiritual a los 5 años haciendo meditación y haciendo sanación. Por un tema familiar me inculcaron muchas de estas cosas, y así fue que empecé a desarrollarme. A partir de los 12 años fue que empecé a trabajar, empezando a ver el aura y a potenciar mi capacidad de ver el campo energético humano. Yo tengo la capacidad de ver el aura de las personas en todas sus capas, todas sus estructuras, y a su vez de ver el campo energético universal. Pero no me quedé solamente con el verlo. Me resultó más interesante que verlo, investigarlo, intentar entender qué era esa energía, qué era eso que estaba viendo, cómo se comportaba. Ver el aura de una persona y no quedarme solo con la imagen, sino ver cómo interactuaba una capa con la otra, cómo interactuaba el aura de dos personas en conflicto, de dos personas enamoradas. Ver cómo esa misma aura entraba en contacto con el mundo que la rodeaba. Nosotros vivimos un mundo que está repleto de energía, ese mundo más allá de los ojos, más allá de estos 5 sentidos que manejamos, que nos olvidamos que todos tenemos un sexto sentido, una sexta capacidad, que vamos a hablar un poco de qué es esa sexta capacidad y cómo se manifiesta. Entonces, a lo largo de este proceso de entrenamiento fui adestrándome en diferentes técnicas de sanación, para a su vez ver cómo la energía o cómo estas técnicas energéticas trabajaban sobre el paciente, para entender qué es lo que realmente se lograba cuando uno hace una sesión de Reiki Sui, de Reiki Karuna, cuando una sesión de medicina tradicional china. ¿Qué es lo que pasaba en ese campo energético? Cómo ese campo energético iba cambiando, se iba modificando, y no solamente se iba modificando, sino que iba logrando una interacción distinta con el medio. Ese era un poco el objetivo que se me empezó a plantear, y así es como empecé a trabajar. Esta charla un poco lo que voy a hablar es desde mi experiencia, desde lo que he aprendido, desde lo que he investigado. Vamos a hablar sobre el campo energético de las personas, sobre el aura de las personas, sobre las energías que nos rodean, y también sobre cómo las diferentes técnicas y terapias pueden trabajar sobre una persona. ¿Qué implica cuando yo me voy a hacer Reiki? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo dentro mío? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de mi campo energético? Pero para hablar de eso, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la energía. La energía es información, son datos. Cuando nosotros hablamos de una energía de determinado color o de determinado tipo de energía, estamos hablando de determinado tipo de información. Esa información, esa energía se expresa a través de un vehículo lumínico, de una expresión lumínica, toma un color determinado. Ese color o esa manifestación de color tiene diferentes estadios vibratorios. ¿Qué significa eso? Que la misma energía, la misma información, va a expresar diferentes cosas según la codificación que tenga en base a ese color. No es lo mismo la energía, la información que expresa una energía azul a una energía rosada o una energía negra. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia una vibración de la otra? La mayor conexión o la mayor comprensión de la totalidad. La mayor comprensión del entender que somos la parte de un todo. Perdón, me corrijo, que somos un todo interconectado. Cuando nosotros comprendemos eso, cuando logramos esos estadios, es que elevamos nuestro campo energético, elevamos nuestra vibración a lo más alto. Pero cuando hablamos de energías negativas, cuando hablamos de angustia, ira, diferentes emociones, que en realidad lo único que están expresando es nuestra desconexión. Lo único que terminan expresando es ese lugar de dolor en donde nos paramos. Y el lugar de dolor no es más que nada que un lugar de incomprensión.
Cuando nosotros tenemos un dolor interno, cuando hemos sufrido una pérdida, cuando hemos sufrido un engaño, cuando nos hemos engañado a nosotros mismos, cuando nosotros mismos nos hemos colocado en situaciones que no son nada favorables, en realidad lo que estamos haciendo es desconectarnos del todo, desconectarnos de nuestro sentido de pertenencia al todo, desconectar de entender que todas las situaciones que vivimos, todas las cosas que experimentamos, todas tienen no solamente una función, sino más que una función, son parte de nuestro camino de aprendizaje. Y ese camino de aprendizaje, el que yo vivo, el que ustedes viven, el que cada uno de nosotros vive, es parte de un engranaje. Ese engranaje es parte de un gigantesco reloj, y ese reloj es el universo. Y ahí está la interconexión entre todo. Cada experiencia, sea positiva, negativa, como la queremos llamar, es parte del funcionamiento de todo el universo. Y ahí está el sentido de la totalidad que hablamos cuando hablamos de una energía extremadamente positiva. Cuando nos sentimos absolutamente desvinculados y no sabemos qué nos pasa, por qué estamos así, qué nos está sucediendo, es cuando nuestro sistema energético cae. Y ahí vamos a hablar un poco de qué es el sistema energético, qué es el aura. ¿Tá? Nuestra aura, nuestro campo energético, es una expresión de nosotros mismos. Es nuestra información que se expresa alrededor nuestro. Nuestro campo energético está compuesto por diferentes capas, diferentes estructuras. Cada una de esas estructuras se ocupa de una tarea determinada, de expresar una parte de nosotros mismos. Desde nosotros mismos terrenal, desde nosotros mismos que implica esta encarnación, o sea, este momento del aquí y el ahora, hasta también las partes de nosotros que implican nuestro viaje álmico, que implican nuestro recorrido a lo largo del tiempo. Cada una de esas capas, hay muchos dibujos en donde podemos ver como si fuese una cebolla, en realidad no funcionan de esa forma. En realidad, cada capa habita en un estadio vibratorio distinto. Entonces, si en nuestro campo energético vemos que 7 capas distintas ocupan el mismo espacio, nada más que una es más grande de la otra, pero vamos a preguntar, si no es una cebolla, ¿por qué una es más grande que la otra? Muy sencillo, cantidad. Las capas más cercanas expresan informaciones más terrenales, más de este momento, menos información. Entonces, ¿qué necesitamos? Menos espacio. Si yo tengo un archivo de 1 giga, necesito un disco de 1 giga. Si lo único que voy a almacenar ahí, tener un disco de 1 tera para guardar un solo giga, si no voy a guardar nada más, eso no tiene sentido. Las diferentes capas del aura, por eso se va creciendo en tamaño, lo que van cambiando es la cantidad de información sobre nosotros que hay. Cuando nosotros trabajamos sobre el campo energético, usualmente se está acostumbrado a trabajar sobre las primeras capas, sobre donde tenemos menos información. Las terapias energéticas, bien trabajadas, bien endossadas, van al hecho de trabajar sobre todo el campo energético. Entonces tenemos esta aura, este campo de energías, estas 7 capas expresan cosas diferentes. Pero no es algo estático. Nuestras emociones cambian día a día. Nuestro cuerpo físico, hoy nos levantamos con un dolor que mañana no tenemos. Nuestro cuerpo mental, cómo nosotros razonamos, cómo nosotros pensamos. Nuestro capa astral, que es la que se ocupa, que es una de las funciones más importantes, de expresar nuestro sentir profundo, lo que sentimos en lo profundo de nosotros. Pero esa misma capa se ocupa de vincularnos con el afuera, de hacernos entender lo que vive el otro. Cuando nosotros estamos parados en lugares de dolor, reconocemos en el exterior el dolor. ¿Por qué? Porque nosotros configuramos nuestro campo energético parados en un lugar de dolor, y esa misma capa que se ocupa, esa misma parte de nosotros que se ocupa de interpretar lo que sucede afuera, va a interpretar aquel lugar donde estamos parados. El campo energético no tiene ninguna diferencia con nuestro ser interno. Cuando hablamos de campo energético y hablamos de ser interno, estamos hablando de lo mismo. Nada más que nuestro campo energético es el cuerpo de nuestro ser interno. Entonces, cuando empezamos a mover nuestra energía, cuando ese campo energético empieza a variar, podemos hablar de que nuestro ser interno comienza a variar. ¿Y cómo varía este campo interno? Este campo interno varía, en primera opción, por las interacciones, con cómo interactuamos unos con otros. Cuando nosotros nos acercamos a una persona, cuando nosotros empezamos a hablar, nosotros empezamos a generar energía, empezamos a proyectar energía. ¿Quién se ocupa de eso? Probablemente todos hayan oído hablar de los chakras. ¿Tá? Los chakras son centros de energía, por tanto son centros de información.
son bases de procesamiento. Entonces podemos hablar que el aura es un gigantesco disco duro, pero los procesadores, el cerebro, lo podemos encontrar en los chakras, que son los que se ocupan de la regulación de nuestro campo de energía. Los 7 chakras, raíz, umbilical, plexo solar, chakra cardíaco, laringio, frontal, corona, se ocupan de trabajar en regular y administrar toda la información de nuestro sistema. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de un chakra bloqueado? Chakra bloqueado significa que hay una parte de nuestra realidad que no estamos pudiendo procesar, que no estamos pudiendo entender, o que la estamos entendiendo de una forma no armónica, que no estamos pudiendo procesar correctamente esa información. En mi experiencia en el trabajo con pacientes, yo hago diagnósticos áuricos, es muy difícil, es muy raro ver un chakra cerrado. Sí lo podemos ver inarmónico, sí podemos ver que su coloración no es la correcta, que su actividad está baja, que no está muy abierto. O sea, tenemos muchísimas características que puede tener un chakra, no solo abierto y cerrado, sino que se puede manifestar de muchísimas formas dependiendo de lo que esté viviendo la persona y cómo esté experimentando la energía, cómo esté experimentando su vida, su información. Entonces, cuando hablamos de una descompensación de los chakras, a mí me gusta verlo como si fuese un sistema hidráulico. Nuestro campo de energía es agua. Nuestro campo de energía es agua. Somos agua. Lleno de tubería por todos lados. Pero alguien se tiene que ocupar de mover esa agua. Porque si el agua no se mueve, ¿qué pasa? Se estanca, se pudre. Entonces, ¿de quién se ocupa de hacer esas cosas? Los chakras. Son unos de los que se ocupan, hay otros que vamos a ver. Los chakras se ocupan de ser las bombas, que se ocupan de bombear. ¿Qué pasa cuando bombeamos contra corriente? Descompensamos toda la corriente y la energía se empieza a desbaratar. Lo mismo pasa si bombeamos demasiada energía. Personas que son extremadamente mentales. Si hay algo que pasa, es que la plétora de energía en el campo energético, no podemos hablar de que haya un exceso de energía en el campo energético. Lo que hay es energía mal administrada. Porque donde eso sobra, en algún lugar nos falta. Entonces, cuando hay demasiada energía en una parte del campo energético, es porque alguna experiencia de nuestra vida no estamos manejando bien o no la estamos viviendo bien. Cuando hablamos de que tenés mucha energía en el corona como algo fantástico, es porque probablemente en el chakra raíz que se ocupa de administrar las cosas del día a día, estamos prendidos fuego. Podemos meditar y entrar en contacto con el universo, pero no podemos pagar una cuenta. Porque el punto importante de entender que el campo energético es uno y que el campo energético bien administrado es el que nos permite poder generar todos los procesos de transformación que necesitamos, poder hacer un proceso de crecimiento, que no importa tener un chakra más grande que el otro, sino que lo que importa es que todo el conjunto vaya creciendo y vaya cambiando su estadio vibratorio a opciones, a energías, a informaciones, a experiencias, a experimentar el mundo de un lugar diferente. Entonces estamos hablando que los chakras se ocupan de regular nuestro campo energético, se ocupan de llevar la energía del campo energético de adentro hacia afuera, pero también se ocupan de otra cosa. Se ocupan de proyectar. Se ocupan de emitir. Así como los seres humanos, los animales y demás emitimos feromonas, nuestro campo energético emite vibraciones, emite cierta energía que se vuelca al ambiente. Pero volvemos a donde estábamos, que era cómo nos relacionamos uno y otro. Cuando estamos frente a una persona, nuestro campo está expresando lo que quiere expresar. Está mostrando lo que quiere mostrar. Pero lo que quiere mostrar no solamente lo que importa, sino que también se coloca en lo que quiere interpretar. Cuando nos acercamos a la lejanía de una persona, podemos ver, intuir, percibir sobre cómo está parada en la vida. ¿Por qué? Porque estamos experimentando la capa más lejana, que tiene que ver con el valor personal, que tiene que ver con cómo se posiciona, cómo entiende su sentido de vida. Pero a medida que nos vamos acercando a una persona, vamos entrando en contacto con más profundidad. La sexta capa, las creencias, la quinta capa, todo su registro de vida, la cuarta capa. Y ahí es donde cuando estamos cerca a esta distancia con otro, por eso hay ejercicios que están muy buenos, en donde se ponen dos personas en silencio a mirarse a los ojos a esta distancia, porque implica eso. No solamente el mirar a los ojos,
sino que estamos haciendo una interacción profunda entre lo que yo siento y lo que tú sientes. Y ahí es donde empieza la fantástica cosa que tiene el campo energético, que es el compartir. Yo te doy, vos me das. Hacemos un intercambio. ¿Ese intercambio implica que yo me quedo con tu energía? No. Nosotros usualmente hablamos de que, porque me quedé con la energía de tal. No me quedé con la energía de tal. Hice una copia y la instalé en mi sistema. Transferí un archivo. Copié y pegué. Repetí ese archivo a mí mismo. Y ahí es donde vemos que la energía se empieza a multiplicar. El tema es que en el campo energético, como les decía, no hay plétora de energía. Por tanto, si entra más energía, más información de la que se puede almacenar, ¿qué es lo que va a terminar pasando? O se elimina, hablamos de una transmutación, o se expulsa. Y es la energía que empezamos a mandar al ambiente. Entonces tenemos que en las interacciones humanas y en nuestros propios procesos personales, cuando nos vemos desbordados, cuando nuestro campo emocional está demasiado potente, cuando nosotros estamos demasiado conectados con situaciones positivas o negativas y empezamos a absorber energía, no nos queda nada de eso. Lo que hacemos es transformarnos en un gigantesco codificador. Tomamos la energía del ambiente, tomamos la energía del otro y nos codificamos en base a eso. Pero en el mismo momento vamos sacándolo para afuera, porque nuestro sistema no tiene la capacidad de almacenar más de lo que ya tiene. Entonces ahí es donde empezamos a emitir la energía al ambiente. Empezamos a generar contaminación ambiental. Los seres humanos, por nuestro nivel de conciencia, somos unas fantásticas máquinas, somos unas fantásticas empresas de generar contaminación. Nos quejamos de las multinacionales y nosotros como humanidad somos la peor multinacional que existe, porque nos ocupamos de generar toneladas y toneladas de información, toneladas y toneladas de energía, mucha de esa energía porque nosotros nos deseamos no hacernos cargo. Entonces alguien tiene que tener la culpa, o alguien tiene que ser el bueno. Yo no puedo ser el bueno que resuelve mi vida, alguien tiene que solucionarla, y alguien es la persona maravillosa que me resolvió todo. Yo no tuve la capacidad de encontrar, pedir ayuda, etcétera, etcétera. Fue el otro. Y así como también yo estoy en esta situación tan desesperada, no porque no haya hecho nada para salir, sino porque él es el culpable. Entonces lo que hacemos es tomar la energía del ambiente, porque nosotros necesitamos no poder ocuparnos de la nuestra, codificamos y mandamos. Entonces vivimos en un mundo hermoso, repleto de energía. Nuestro planeta tiene un campo energético, el cual sí se alimenta y se retroalimenta y se transforma y se transmuta constantemente, en teoría, porque si el planeta estuviese sano lo haría perfectamente, pero el planeta es sabio y cuando no está sano nos golpea bastante fuerte a través de diferentes calamidades, situaciones en donde nos cimbrona y nos llama un poco la atención, o nos vemos llamados la atención. Este gigantesco planeta a su vez sí se alimenta de una energía mucho más potente, que obviamente en nuestro caso es la energía de nuestro astro rey, la energía solar. ¿Por qué la energía solar? Me van a preguntar, ¿qué representa el Sol? El Sol representa el dador de vida. Si no existiese el Sol no habría vida. La energía solar lo que expresa es la posibilidad de todo, es la semilla de todo, es la nutrición, es la capacidad de dar, es la capacidad de otorgar. Él siempre está presente, porque incluso en la noche está presente mediante su reflejo. Esa energía nos cubre completamente. La energía del Sol se ocupa de sostenernos, se ocupa de interconectarnos a todos. No tiene mucho que ver con el sentido de unicidad que hablábamos al principio, de la conciencia de que todos somos parte de un todo. Eso es lo que expresa nuestro astro rey. Entonces, nuestro planeta constantemente se está alimentando de eso, constantemente está potenciando su energía con eso. Pero los seres humanos, las vivencias que tenemos y la naturaleza también con sus procesos hacen que la energía se vaya codificando. Esa energía que es pura, esa energía que está unida al todo, se empieza a codificar de una forma diferente, se empieza a programar diferente. Entonces empezamos a encontrar que vivimos en un medio
que vivimos en un ambiente en donde en vez de estar esa interconexión entre lo absolutamente todo, empezamos a ver que está todo dividido y clasificado en diferentes tipos de energía. Que tenemos cosas extremadamente elevadas y bellas y cosas que no son tanto. ¿Qué nos podemos encontrar en este mundo que no vemos? Hay energías elevadísimas que son las que se ocupan de sostenernos, de mover la maquinaria del reloj. Hay algo de lo que son las energías angélicas. Nosotros, se habla mucho de ángeles y demás. Yo he hecho estudios sobre la angelología y he trabajado mucho intentando entender, bueno, ¿qué son estos seres? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que realmente hacen? Entonces podemos hablar de las energías angélicas como energías del plano mental. Nosotros podemos hablar que nuestro universo está formado, nuestro campo de energía está formado por 3 planos: el plano material, el que se toca, que es energía condensada. Después tenemos el plano mental y por último el plano espiritual. El plano espiritual llamémosle a la divinidad, al todo universal, a ese sentido de interconexión entre todos que hablaba en un principio. El plano mental es el andamiaje. Nosotros, el universo material, somos el último resultado. Pero para nosotros estar construido necesitamos andamios. Necesitamos una estructura. Esa estructura nos la provee el universo mental, en donde están todas las energías arquetípicas, donde podemos hablar de la energía azul, la energía violeta, el rayo rosa, etcétera, etcétera. Son energías arquetípicas. Son las bases sobre las cuales se va a construir todas las combinaciones posibles en base a la creación. Ahí podemos empezar a encontrar las energías angélicas como mensajeros. El verdadero sentido de ángel, de la palabra ángel, el ángel viene del judaísmo, y el ángel era un mensajero. Por tanto, podemos hablar que los ángeles son estos mensajeros. Son estos seres que lo que se ocupan es de llevar la energía de un lugar a otro, de organizar el gigantesco caos en el que vivimos, de organizar el campo energético planetario, de organizar el campo energético universal, de darle una estructura para que la creación se manifieste. Nosotros, cuando trabajamos con energías angélicas, cuando hacemos pedidos a los ángeles, etcétera, etcétera, estamos hablando de eso. Estamos pidiéndole al universo que cambie su estructura y que se reestructure. Estamos pidiendo asistencia para que algo se modifique. En vez de tener la vida acá, la tenga allá, porque me queda más cómodo, porque me resulta más fácil manejarlo, porque estoy necesitándolo por mi proceso personal. Entonces, en nuestro universo podemos encontrarnos en este campo de energía infinita, en donde el universo mental y el universo material se pegan. El universo material, a nivel del campo energético, lo vamos a ver desde la energía de la materia, la materia tiene energía, como también en el famoso plano astral. En el plano astral nosotros podemos encontrarnos un montón de seres, como voy a hablar un poquito sobre eso, pero también tenemos este otro plano mental en donde están estas energías positivas, que son las que se ocupan de esas tareas. Y dentro de la misma gama de energías positivas, bajando nuestro plano material, nos encontramos con los elementales de la naturaleza. Esos famosos seres, tenemos los gnomos, las nereidas, salamandras, dragones, podemos encontrar los tritones, las sílfides, mucha gente hay ahí. Los seres de la naturaleza. ¿De qué se ocupan los seres de la naturaleza? Los seres de la naturaleza se ocupan de esos mensajes, de esas órdenes. Alguien tiene que construir, alguien se tiene que ocupar de construir ese nuevo mundo. Vamos a hablar de que los ángeles pueden ser los arquitectos, pero los que se ponen las manos en las obras son los que están acá abajo. Son los que ayudan a codificar y a recodificar y a ordenar la energía planetaria. Son los que, si pedimos asistencia, nos pueden ayudar a nosotros personalmente, pero porque su función es la de ser asistentes en el proceso de desarrollo del mundo. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de energías, estamos pidiendo a estos seres que nos ayuden a codificar un mundo mejor. Un mundo mejor para otros, un mundo mejor para nosotros, un mundo mejor para el mundo mismo. Eso va a depender de cada uno que se dedica a trabajar, que dedique su experiencia a trabajar con este tipo de seres. Pero lo importante, como yo digo, no es solo trabajar con ellos, sino entender qué es lo que estamos haciendo cuando estamos pidiendo asistencia, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo una meditación, cuando estamos intentando conectar con alguna de estas energías.
saber qué es su función, saber a quién estamos molestando, qué tarea están cumpliendo, qué es lo que nosotros en realidad estamos pidiendo. Porque a veces hacemos un montón de cosas y no tenemos idea de a quién estamos pidiéndole qué. Entonces, si yo le pido al verdulero que me dé 1 kilo de carne, y el verdulero va a costar un poquito de trabajo, porque tiene que ir hasta la carnicería, cosa que nosotros no vamos a hacer porque estamos en la verdulería. Tiene que pedirle al otro carnicero que se ocupe de cortar la carne y después tirárnosla a nosotros. Entonces ahí es donde yo hablo de que el sistema energético es fantástico, porque es extremadamente complejo. Todas las técnicas que podemos trabajar, toda la energía que podamos mover, toda la energía positiva, toda la energía constructiva, a mí no me gusta hablar términos positivo y negativo porque tienen connotaciones morales y en el campo energético no podemos hablar de molaridad, sino de constructivo y destructivo. Todas estas energías que nos construyen, que son de vibraciones más elevadas, todas van a funcionar. Claro, pero si yo le pido al verdulero que vaya hasta la carnicería para que me traiga la carne, para yo llevármela, va a demorar un ratito más, en vez de ser específicos, en vez de ir directamente a lo que estoy necesitando, a lo que realmente el campo está necesitando que haga. Porque no todas las dolencias se pueden tratar de la mejor forma, de la misma forma. Cada una de las circunstancias que acontecen dentro de nuestro campo energético, lo ideal es que sean tratadas con la herramienta adecuada. Entonces, volviendo al campo energético universal, porque nos quedamos con lo lindo, ¿verdad? Bueno, pero también hay de lo feo. Entonces, si empezamos desde abajo, desde el campo astral, desde el plano astral, en el plano astral usualmente lo primero que nos podemos encontrar son con todos aquellos que se fueron. Todos aquellos que se fueron y que no se fueron. En realidad, desde mi experiencia de trabajo, aquellos que se fueron y se fueron definitivamente no vuelven. ¿Ah? En mi proceso de estudio sobre el tema de la reencarnación, la muerte y demás, nosotros tenemos, además de esta aura, tenemos 7 cuerpos que manifiestan diferentes partes de nosotros mismos. Pero los 3 cuerpos inferiores, el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental inferior, son los que se ocupan de la información de esta encarnación. O sea, mi cuerpo físico, mis emociones en este plano, en este momento, en este tiempo, y por último, mi forma de pensar. Los otros 4 cuerpos se ocupan de mi proceso álmico. Podemos hablar del ser real, de quién somos nosotros realmente, de nuestra alma que encarna vida tras vida. Entonces, cuando una persona muere, cuando una persona pasa mejor vida, estamos hablando de que hay una separación, un corte entre el ser real, esa alma que sigue de largo. Usualmente hay excepciones, porque si hay algo que he aprendido es que siempre hay excepciones para la regla, y quedan acá varados por un periodo corto de tiempo, debería ser el plano emocional y el mental inferior, o sea, la personalidad. No, estamos hablando que la personalidad queda varada, ¿sí?, en el plano astral. ¿Por qué? Porque tiene que resolver que se murió. Tiene que llegar a la comprensión de que eso se acabó, que él era algo más grande, que siguió camino y que se tiene que diluir. Pasan 2 cosas con las personas que... Ahí estamos hablando de que a los 2 o 3 días la persona que falleció desaparece. Pero he visto 2 cosas que suceden. Aquellos que vuelven a aparecer y aquellos que se siguieron quedando. Vamos a hablar de lo lindo y después de lo feo. Aquellos que vuelven a aparecer, ¿qué es lo que me ha pasado a encontrar? He tenido consultas en donde aparece algún familiar, pero yo no sentía, percibía, veía algo extraño, y ahí comprendí qué pasaba. Imagínense que están en una meditación, alguien les tiene que decir algo importante, alguien les tiene que transmitir una información importante, un mensaje para que ustedes cambien. ¿Qué es más importante? ¿Que te lo diga tu padre, que ya no está? ¿O que te diga un ángel que no tenés la más pálida idea de quién es? Y usualmente a tu padre las da más pelota. Entonces, lo que aprendí es que muchas veces esos seres que vuelven a aparecer son estas energías angélicas que tienen el registro de absolutamente todo, que se manifiestan como esos seres que no están. Que buscan darnos un mensaje de la forma que mejor lo entendamos, que buscan que nosotros volvamos a conectarnos. Porque en realidad esos seres que no están siguen estando, porque están en nuestros recuerdos, están en nuestros registros, están dentro de nuestro. O sea, esas personalidades fueron situaciones eventuales. En la vida de un alma, una encarnación es un momento. Entonces, para el alma fue un momento.
fue un ciclo de experiencias. Pero para nosotros que estamos acá en este momento, que nos vivimos en la alimentación de la encarnación, cuando podemos conectar con ese registro, cuando podemos conectar con ese recuerdo, cuando podemos conectar con ese sentir de esa persona que nos transmite ese cambiador de vida, realmente es muy importante. Pero en realidad estaba dentro nuestro. Pero por otro lado tenemos los que, en vez de volver, jamás se fueron. En mi experiencia de trabajo me he encontrado con dos tipos, los buenos y los malos. Los buenos son personalidades, personas que se han quedado, que no se han disuelto porque sentían tener una misión, una tarea como que cumplir, y usualmente se quedan como guardianes. Tuve la experiencia hace no mucho, que fue fantástica, de un padre que había muerto joven, que había muerto desde un lugar de mucha culpa por el abandono, por haberse mandado muchas cosas mal y dejar en abandono a sus hijos. Y desde ese lugar, en ese punto, fue donde, en su muerte, fue donde hizo el cambio de pensamiento y se decidió quedar por voluntad propia hasta sentir que sus hijos estaban prontos para no necesitarlo más y poder transmitir un mensaje. Me tocó a mí ser el que transmitiera el mensaje, fue una experiencia muy, muy rica, muy emotiva. Pero después estaban los otros, los que no saben qué les pasó, los que no solamente no saben qué les pasó, sino que no quieren saber lo que les pasó, no quieren entender, no quieren aceptar, o no solamente no quieren aceptar, sino se quieren mezclar. Son los famosos fantasmas que nos acechan, seres que se ocupan de asustarnos bastante, de amedrentarnos bastante. Por otro lado, volvemos al universo mental. Entonces, ¿qué nos encontramos en el universo mental? Habíamos hablado de los ángeles, estas energías fantásticas. Pero en el universo mental también se alojan todas las energías nuestras. ¿Se acuerdan de eso que hablamos hace un rato, de todo lo que tiramos al ambiente? De todo lo que contaminamos. Bueno, en algún lugar va a parar. Y va a parar ahí, dentro del universo mental, acoplado entre el plano astral y el plano mental, codificando nuestra realidad. Nosotros nos sentimos mal y empezamos a largar humo en el ambiente. Y no solamente largamos humo en el ambiente de casa, largamos humo en el ambiente de trabajo, largamos humo en la calle, largamos humo en la mutualista, largamos humo donde se nos antoja largar humo. ¿Y qué pasa con todo ese humo? Ese humo se entra a juntar. Humito por acá, humito por allá, tu humito, mi humito, el humito de todos, y aquellas cosas empiezan a crecer. Y empiezan a crecer, y empiezan a crecer, y de humitos se empiezan a transformar en las famosas larvas, y las larvas empiezan a crecer en cosas peores. Y ahí estamos hablando de los famosos parásitos energéticos, que tenemos desde pulgas hasta una infestación de lobos, o una infestación del peor bicho que se les puede ocurrir en la mente, que puede hacer pedazos cualquier ser humano, cualquier mente de ser un ser humano. Independientes que existen en el campo energético universal, que así como tu energía y la mía estaban interconectadas, interactuaban la una con la otra, las energías de todos estos seres también actúan e interactúan sobre nosotros. Y ahí hablamos sobre cuando los ángeles nos ayudan, cuando estos seres elementales nos colaboran, o cuando nosotros nos vemos vulnerados por energías que entran en nuestro sistema energético, que nos parasitan. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una energía entra en nuestro sistema y nos parasita? Imagínense que tenemos un cúmulo de energía pensamiento vinculada con la ira. Nuestro sistema se debilita, nosotros perdemos autoridad sobre nosotros mismos, nos sentimos vulnerados, nos sentimos en una situación de dolor, nos sentimos con miedo. Sentimos que nosotros no podemos manejar nuestra vida, que no podemos meter límites, que no podemos gobernar nada, o no necesariamente toda nuestra vida, pero a veces con un mínimo espacio, una mínima rendija de dolor que dejemos, nuestro sistema se ve vulnerable. Y ahí es donde estas energías oportunistas, usualmente, que andan en la vuelta, buscan meterse, buscan entrar, buscan parasitar, porque se buscan alimentar, no son malas. Si vos tenés una persona que lo único que ha sabido en su vida es consumir dolor, no le pidas que consuma amor, porque no solamente no lo va a entender, sino que además de no entenderlo, probablemente lo termina vomitando. Entonces se van a alimentar de dolor. ¿Y qué mejor máquina que nosotros, que nos ocupamos todo el tiempo de volcarnos a situaciones bastante complejas? Entonces ahí es donde las energías disociativas, como me gusta llamarles, entran en nuestro sistema energético y empiezan a parasitarnos.
ese tipo de, esa forma de parasitarnos, qué es lo que genera en nuestro campo. Cuando hablamos de que tenemos una larva, ¿qué nos hace una larva? Estamos hablando de como si metiéramos un USB, un pendrive con un virus. ¿Ah? Es una memoria externa, ajena a nuestro campo, que primero al estar dentro nuestro nos oprime. Ya nos sentimos pesados. Ya sentimos que hay algo, que hay una saturación, que no es propia. Pero lo más importante que en el diagnóstico que realizo hago, no es saber que tenés algo adentro. Porque para qué te sirve saber si tenés algo adentro si no sabes cómo prevenirte para que después no vuelva a entrar. El tema es el siguiente. ¿Dónde está eso? No es lo mismo que nos parasiten de un segundo chakra que de un sexto chakra. No es lo mismo que nos parasiten la primera capa de la aura que la quinta. Porque son procesos personales distintos. El saber es poder. El conocimiento de entender qué es lo que me pasa, qué es lo que el campo energético universal, qué es lo que hay ahí está haciendo conmigo, es el poder de poder salir de esa situación. Porque como yo digo, fantásticas las terapias que hacemos, pero si la persona no hace un cambio, el estrés se vuelve a estar en el mismo lugar. Porque nosotros vamos a mover la manija, pero si la persona no da el paso, va a volver al mismo ciclo. Volver al mismo ciclo, volver a la misma energía, volver a la misma energía, volver a la misma experiencia, volver a la misma experiencia, pasar de vuelta por el dolor. Ahí es donde está la libertad de cada uno. Entonces hablamos de estas energías que nos parasitan y lo que hacen es programar nuestro campo energético, ¿tá? Volver a vincularnos con situaciones de dolor o mantenernos vinculados con situaciones de dolor, potenciarlas. Como yo siempre digo, cuando hay una energía disociativa tenemos un agregado cultural adentro que lo que hace es soplarnos al oído el mismo disco rayado todo el tiempo. Entonces, por más que nosotros tengamos clarísimo el proceso, yo tengo varios colegas que son psicólogos que me mandan a sus pacientes para limpiarlo, porque el paciente avanza y de repente llega un punto que el tipo la tiene clara. Sabe por qué lo hace, sabe por qué comete la misma macana, sabe los movimientos que hace, pero no pasa nada. Siente que por más que intenta hacer 20.000 cosas, no sale. Bueno, hay un agregado cultural que lo que está haciendo es insistirle en ese proceso. Entonces, tenemos estas energías que entran en nuestro cuerpo, que nos parasitan, que lo ideal es poder sacarnos de arriba. ¿Tá? Como les decía, los fantasmas. Pero lo más importante tener en cuenta es que todo lo que sucede en este fantástico mundo que no vemos es responsabilidad nuestra. Los monstruos no nacieron solos. La naturaleza no necesita de monstruos, porque no necesita de ciclos de aprendizaje, porque está interconectada al todo absoluto. No es como nosotros que somos medio lentos en entender algunas cosas. Somos nosotros los que creamos los monstruos. Somos nosotros los que creamos los conflictos. Somos nosotros los que nos terminamos poniendo en lugares de dolor. Entonces, al comprender eso, al comprender esa realidad, es donde nosotros podemos tomar el poder. El entender qué es lo que está ahí afuera nos da el poder de hacer lo más importante que podemos hacer sobre el campo energético, que es cambiarlo. No es una tarea de uno. La tarea de uno es trabajar sobre uno, pero trabajar sobre uno es trabajar sobre todo. Lo más importante en ese sentido es la búsqueda de la transformación. Y ahí es donde llego a la parte de las técnicas de sanación. Las técnicas de sanación que trabajan sobre el campo energético. ¿Qué es lo que es una técnica de sanación? ¿Qué es lo que hace cuando yo me paso Reiki? ¿Qué es lo que hago cuando pido asistencia a una energía angélica? ¿Qué es lo que sucede en mi campo? ¿Qué es lo que sucede en mi aura? ¿Qué es lo que sucede en el lugar donde estoy? Un proceso de recodificación, en donde ese disco duro busca recodificar su estructura. ¿Tá? Una de las energías con las cuales más trabajo desde un lado, y usualmente recomiendo como una de las primeras energías a trabajar, es la energía de Reiki. La energía de Reiki es simple, es concreta, pero la energía de Reiki esconde su secreto en sí misma. Reiki, una energía universal, la energía del todo. Entonces, si nosotros hablamos originalmente de que la energía más elevada que existe es la interconexión entre todo, es ese sentido de pertenencia con el todo absoluto, y la energía de Reiki trabaja con eso,
Estamos hablando de cuando trabajamos con un paciente, por ejemplo con Reiki, lo que estamos haciendo es revincularlo con la conexión con el todo absoluto. Estamos haciendo que vuelva a encontrar el sentido original que tenía, el sentido de pertenencia a un universo total, a un universo totalitario, el sentido de vinculación absoluta con todo lo que existe. Y esa es la esencia de esta energía. Pero a su vez, como Reiki hay 100.000 terapias distintas. Hoy por hoy se han canalizado, se ha bajado muchísima información y hay un montón de terapias, desde las físicas, desde las que van al trabajo directo con la energía del cuerpo físico, que lo que hacen es cambiar la estructura del cuerpo. Cuando nosotros trabajamos en masaje, lo que estamos haciendo es que la estructura, por ejemplo, de una contractura cambie. Al cambiar la estructura del cuerpo físico, genera el alivio va a generar un alivio emocional. Ese alivio emocional va a generar que la persona piense mejor. Al pensar mejor va a poder entender mejor el mundo que la rodea. Al entender mejor el mundo que la rodea va a poder generar otro proceso de aprendizaje, lo cual va a permitirle generar otras creencias que lo van a sentir más vinculado con el todo. Qué importancia que tiene ese mensaje, ¿no? Todas las técnicas van a terminar yendo al mismo lugar. El tema es que si yo estoy angustiado, hacerme un masaje en la espalda, de repente no es lo mejor. De repente tengo que trabajar con otras técnicas. Y ahí está el punto de cuando nos vamos a hacer algo, saber por qué nos lo hacemos. Si yo me voy a hacer masajes, si me voy a hacer medicina china, si me voy a hacer Reiki, si me voy a hacer lo otro, si me voy a hacer... Bueno, ¿por qué me lo voy a hacer? ¿Qué es lo que realmente estoy necesitando? ¿Cuál es realmente el conflicto que tengo? ¿Cuál será la mejor herramienta? O sea, abrirnos a las diferentes herramientas es fantástico, pero hagámoslo con conciencia. Para eso tenemos que investigar, leer, preguntar, intentar entender. Y ahí es donde, dentro de mi experiencia de trabajo, Fénix Alquimia Interior es un centro, es un proyecto que venía construyéndolo hace unos años y ahora, bueno, es una realidad que está en proceso de crecimiento, en donde nuestra forma de trabajar no es trabajar con técnicas, es trabajar con metodologías de trabajo. Yo soy maestro Reiki Sui, maestro Reiki Karuna, trabajo con medicina china, psicoastrología, tarot terapéutico, energía plata, símbolos de los antiguos, manifest healing, etcétera, 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 etcétera. En estos 15 años he hecho muchísimas cosas. Entonces, cuando veo a un paciente, busco qué le pasa y busco agarrar y ver cuál es la mejor herramienta para trabajar eso. Porque sé que el Reiki va a trabajar de una forma, la energía plata va a trabajar de otra, símbolos de los antiguos va a trabajar de otra. Cada una de las técnicas va a trabajar de una forma diferente. Entonces busco cuál es la mejor llave para esa cerradura. O puedo tener una llave universal, pero si busco la mejor llave que calce perfecto, no voy a forzar con una cerradura y la energía se va a mover olímpicamente. Entonces, en estas metodologías de trabajo que tenemos, usualmente recomendamos empezar con un diagnóstico áurico, porque lo más importante es saber dónde estamos parados, antes de empezar a hacer nada. Entonces, en el diagnóstico la idea es hacer una evaluación de cómo está el sistema energético de la persona. Todos los chakras, qué es lo que está pasando. Como la gente me pregunta, pero es una terapia, no, es una tomografía. Porque si vas a hacer tu cirugía, el médico no te va a abrir con el cuchillo y va a empezar a revisar qué es lo que hay adentro. Primero quiere saber qué es lo que hay adentro antes de abrir. Ese es el mismo concepto. Vamos a hacer una tomografía del campo energético humano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cómo está fallando? Y en base a eso se abren montones de posibilidades. Nosotros trabajamos desde limpiezas energéticas, procesos en donde lo que buscamos es remover todo este parasitaje que podemos tener arriba, procesos de armonización para buscar un centrado del campo energético, o lo más importante, el proceso de profundización. Y ahí es donde voy en cómo trabajan estas energías. Hablamos de que nos reconfiguraban el campo energético, ¿verdad? Pero si yo me hago una sesión de algo, me voy a sentir mucho mejor. Es una realidad, porque todos hemos probado en algún momento y nos hemos sentido mejor. ¿Por qué? Porque durante un lapso de tiempo la estructura de mi campo cambió, mi percepción de la realidad cambió, la percepción de mi realidad interna cambió. Pero en los procesos más profundos, en las capas de más arriba, las capas que están más arraigadas con nuestros procesos personales, nuestros procesos profundos, la energía no cambia tan rápido. La energía se adapta, pero tiene memoria y va más o menos para los mismos lados. Entonces tenemos que nos hicimos algo, nos sentimos fantásticos y a los 2 meses estamos en la misma. O 3 meses estamos en la misma. Porque ¿qué es lo que termina generando el cambio dentro del campo energético? El cambio personal. Las técnicas de sanación
lo que sirven es para sacarnos de ese lugar donde estábamos. En mi experiencia de trabajo nos permiten salir del lugar donde estamos para poder reflexionar las cosas y trabajarlas de una forma diferente. Pero si yo no hago el trabajo de transformación, si no, yo no cambio el lugar donde estoy parado, si yo no modifico ese lugar en donde estoy asentado, tarde o temprano voy a volver al mismo ciclo, voy a volver al mismo lugar. Claro, si voy todas las semanas durante todos los años y me sostengo con un bastón, así camina cualquiera. Pero frente al primer problema grave, nos volvemos a quebrar. Frente al primer desajuste, frente a la primera situación de la vida que nos lleve puesto, si no hicimos diferentes ajustes a lo largo de todo nuestro proceso, no vamos a volver a quebrar. Y vamos a tener que volver a construirnos. ¿Cómo hacer para no quebrarnos? A, es imposible. B, lo que vamos a hacer es cómo manejamos esa quebradura. Pero para manejar mejor nuestra quebradura es de tenemos que reconocer por qué nos afecta tanto quebrarnos, por qué nos afecta tanto el dolor, por qué no podemos comprender el dolor como una experiencia étnica, por qué no podemos comprender las situaciones negativas que vivimos en la vida como parte de nuestra experiencia y de nuestro crecimiento personal, cómo no podemos hacer un proceso de transmutación de nuestras experiencias, de nuestra vida, de nuestro dolor, en algo que sea el verdadero origen. Porque todas esas experiencias de dolor son parte del universo. Estamos hablando que el universo es la conciencia pura, es el proceso evolutivo, es el proceso de desarrollo. Todas esas experiencias que nosotros mismos y el universo nos puso adelante fueron para crecer, evolucionar, transformarnos. Por eso Fénix, mi centro se llama Fénix Alquimia Interior. Nuestro objetivo va en eso, en ayudar a las personas a encontrar un proceso de transformación personal, desde todos los lugares y desde todas las herramientas que podamos. Seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, seguimos investigando, porque cuanto más un terapeuta pueda saber, mejor voy a poder ayudar. Cuanto más puedo entender lo que pasa, mejores herramientas puedo enseñar al paciente. Nuestra forma de trabajo no es solamente yo hago, sino que hacemos. No solo te limpio, sino que limpiamos. No solo crecemos, sino que creces. Y no solamente con nuestros pacientes, sino con nuestros alumnos. Nosotros también damos muchas charlas, cursos, talleres muy diversos, enseñamos muchísimas herramientas, pero el punto nuestro es que aprendan, que entiendan, que sepan lo que hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen, cuál es el objetivo. Esa es nuestra postura, esa es nuestra forma de trabajo. Vivimos en un mundo que es maravilloso. Nosotros nos hemos ocupado de que no sea tanto. Nosotros podemos ocuparnos de que vuelva a ser lo que era, pero va a depender pura y exclusivamente de nosotros. Y ahí es donde está la importancia de la transformación personal, del encontrarnos a nosotros, del entender nuestro mundo, en poder ocuparnos de ahí. Muchas gracias. Cualquier consulta que tengas, cualquier duda, bueno, justo ya se nos acaba el tiempo. Estoy en el stand 36, así que sin más que las órdenes. Muchas gracias. Excelente.